Bueno, muy buenos días. Bueno, seguimos aquí con el manejo de las praderas, ¿no? Y en este espacio vamos a hablar o vamos a respondernos esta pregunta. ¿Cómo aforar un potrero para pastorear correctamente? ¿Sí? Este es un PDF que nos ilustra todo este tema. Listo, como introducción vamos a leer un poco y a explicar un poco de lo que tiene que ver con los aforos de pradera. Entonces dice, esta pregunta es esta pregunta no, esta es una pregunta que comúnmente se hacen los ganaderos. Sí, la anterior. La verdad es que hay tantas versiones al respecto, derivadas de las diversas metodologías existentes, que no solo el ganadero no tiene claro cómo se debe hacer un aforo correctamente, también suele suceder que ni los profesionales en ciencias agrarias, ni los estudiantes de estas ciencias, e incluso algunos docentes, incluyéndome, tampoco practican correctamente esta simple metodología. Pues debido a que hay tantas versiones, hoy día es fácil confundirse. Para optar una idónea comprensión de este tema y con el propósito de que se pueda llevar a la práctica una metodología de aforos lo más correcta posible, a continuación explicaremos con bases científicas y experimentales los conceptos, principios fundamentales y procedimientos sobre el aforo de pasturas para uso ganadero y la utilidad de estos y la utilidad que tienen estos para las empresas ganaderas organizadas. Listo. Listo. Vamos a mirar acá. ¿Cómo podemos aforar un potrero? Existen varias razones para realizar aforos eh, para realizar foros a los potreros donde pastorea o va a pastorear el ganado. La razón más importante es que si no se conoce un dato tan simple como es el aforo de un pastizal en un en predio o terreno al que le daremos o le estaremos proporcionando un uso ganadero, entonces no se puede hacer una correcta planificación del pastoreo. ¿Qué es lo que quiere decir este parrafito? Quiere decir, si nosotros no hacemos el aforo, no sabemos cuánto va a producir ese potrero. Por lo tanto, no sabemos qué capacidad, cuántos animales podemos tener ahí durante determinado tiempo. Por eso es importante saber cuánto produce el potrero y pues obviamente tenemos que saber cuánto se consumen los animales que tenemos. Para eso también hay otra clase que más adelante, seguida de esta, pues yo se las doy, ¿sí? Pero primero es saber cuánto produce el potrero, ¿sí? Muchos de los estudios que demuestran de cuánto el ganado pastorea y a sus anchas, es decir, cuando tiene plena libertad de elegir un potrero lo que desea consumir o rechazar lo que no se desea consumir, lo que es común en pastoreo libre o continuo, en pastoreo alterno y pastoreo extensivo rotacional. Bueno, acá es muy importante, ¿no? Cuando hay pastoreo continuo, pastoreo un solo potrero, el, el animal tiene la posibilidad de ir eligiendo qué se consume, ¿sí? Esa es una de sus
de su naturaleza, ¿sí? Por eso no hay, digamos, ese control que se hace en un pastoreo de manejo de potreros, en lo que es el rotacionar, el, el manejo por franjas. Bueno, ya vimos un poco del manejo de los potreros. Dice acá, entonces tal selectividad y baja presión de pastoreo conlleva a un sobrepastoreo o subpastoreo, situaciones de las cuales las especies útiles o deseadas declinan, son las que el ganado prefiere y por ende las que más pastorea se agota. Entonces cuando hay esa selectividad del ganado, esa libertad, pues lo que hacemos es acabar el pasto que más le gusta a las vacas o al ganado, ¿sí? Porque siempre va a ir a comer el retoño que cada 10 días, cada 5 días brota. Entonces vamos a acabar el pasto si no manejamos digamos el pastoreo como tal, el pasto. Bueno, vamos a mirar acá qué dice. Y proliferan otras no tan deseadas, ¿sí? Las especies menos deseadas y también las malezas son las que el ganado rechaza y por ende las consume, las que no consume, por lo cual pertenecen intactas en el potrero, de tal forma que con el paso del tiempo la pastura va quedando más expuesta a la acción de la radiación solar, la fuerza de los vientos y el impacto de lluvia, con un consecuente desgaste que la degrada. Mire, esto es muy importante, ¿sí? Si hay un sobrepastoreo en los potreros, el suelo queda expuesto a la radiación solar, que esto nos, aunque ustedes no crean, el sol en clima medio, clima caliente, hasta clima frío, cuando sale, si no hay ese forraje que protege la tierra, van a quemar, se va a desgastar. Los nutrientes van a desaparecer, ¿sí? Por acciones del sol, del calentamiento. También pasa por los vientos. Los vientos arrasan con lo que puedan. Y obviamente las lluvias, las fuertes lluvias, hay un escurrimiento o un lavado de esos nutrientes superficiales de la tierra y por ende pues se van a ir, se van a desaparecer esos nutrientes, ¿sí? Entonces por eso el desgaste de los potreros y su recuperación que dura mucho, es casi imposible si no se maneja un buen tiempo de descanso de los potreros. Opuestamente, los mismos estudios sobre degradación de las pasturas a causa de los manejos de pastoreos extensivos tradicionales, como es el continuo, el alterno y rotacional, que son pastoreos pues ya deberían no haber. Demuestran también que con el incremento de la carga animal por unidad de especie y aplicando técnicas de manejo más racionales y controladas, se logra no solo una mayor resistencia del pastoreo, sino también una óptima resistencia de los pastos deseados, una mayor capacidad de rebrote y desarrollo y una óptima nutrición del ganado. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastoreo continuo, alterno o rotacional?
pues incrementar tanto la calidad y la cantidad de pasto en nuestros potreros, ¿sí? A comparación del pastoreo continuo y el pastoreo, ¿sí? Pastoreo que no tiene cerca. Bueno, miremos acá. Pastoreo extensivo continuo, pastoreo extensivo alterno y pastoreo extensivo rotacional. ¿Sí? Esta es la evolución que ha tenido el manejo de praderas. Al conocer el aforo de una pastura, ¿sí? El aforo es la producción por metro cuadrado, es decir, la producción total estimada y proyectada de pasto en un determinado ciclo de crecimiento y desarrollo de la especie de pasto producido en una determinada área. Podemos entonces calcular a partir de allí la disponibilidad total del pasto por cosecha, descontando la reserva que se desea para el rebrote subsiguiente y con el pasto que queda disponible se puede calcular la carga animal máxima del ganado. Y finalmente el tamaño de los potreros para poder garantizar el éxito de la técnica de pastoreo o implementar la técnica de pastoreo a implementar. Esta es la manera correcta de planificar un sistema de pastoreo de forma tal que la ganadería pueda percibir sus beneficios. Entonces, vamos a nombrar aquí unos aspectos importantes de cómo planificar el pastoreo para que los animales tanto tengan la calidad y la cantidad de forraje que se necesita para su crecimiento, producción, reproducción, para toda su etapa de producción. Listo, la primera. Impedir la degradación de las pasturas y hacer viable su perennidad, vida útil indefinidamente. Entonces acá este primer aspecto, ¿qué es? Es impedir la degradación de las pasturas. ¿Y cómo la podemos impedir? Dándole el periodo de descanso que merece determinado potrero, ¿sí? Dejando que el pasto se establezca y produzca la cantidad y la calidad que deseamos. Eso daría un promedio de 30 a 60 días dependiendo del desarrollo del potrero. O sea, hay que dejarlo 30 días a 60 dependiendo también del clima de donde estemos, ¿sí? Dependiendo también del clima, de todas esas cosas, de las lluvias, del sol, porque esto ayuda a que el pasto crezca. Entonces, un promedio de 30 a 60 días dependiendo de la calidad de la especie del pasto también. La segunda dice romper eficazmente con la dependencia de usos de insumos agroquímicos, fertilizantes altamente solubles, el uso de agrotóxicos, venenos, herbicidas o malezas, y el uso de arados del suelo. Todas estas prácticas, todos estos fertilizantes, pues esto nos van a degradar más el suelo, ¿sí? Lo que haríamos es que en que menos lo utilicemos, pues mucho mejor, ¿sí? Bueno, voy a dejar hasta acá y en el próximo video seguimos explicando sobre el manejo de los potreros, llegando ojalá sabiendo qué vamos a producir y cuántos animales podemos alimentar en determinado potrero.